ya estamos acá charlando de la vida, porque se nos cruzan los caminos con el nuevo periodista, un amigo, se nos cruzan los caminos porque nuestros padres no fueron amigos, fueron hermanos. Siempre me lo decía mi viejo Juan Carlos. Recibí una foto que después la vamos a mostrar. Estamos acá con Julio Cantero, un amigo especializado en voz, pero un periodista. Yo siempre digo, somos periodistas, después nos especializamos en determinadas cosas, podemos hacer chimentos, podemos hacer carrera de tour, somos periodistas, ¿no? Sí. ¿Andás bien? Muy bien, gracias por la invitación, Carlitos. ¿Eran hermanos nuestros viejos? Julio Juan y Juan Carlos. Sí, tantas tienen, y a ambos los recuerdo con muchísimo cariño, y hay una frase que decía mi padre, pero la puedo aplicar tanto para mi padre como para el tuyo. Mi padre decía que cuando alguien sabía y sabía mucho, sentate, callate, escucha y aprende. Por supuesto. En el caso de tu padre es exactamente igual, o sea, tu padre era un experto en automovilismo, pero yo tuve charlas con él de horas, por ejemplo, de historia. O sea, los conocimientos de tu padre eran tan amplios, vos tenías que estar escuchándolo y aprendiendo. No faltarle el respeto, hay que escuchar. Claro, escuchar el que sabe. Sí, el periodismo de otra época era muy bohemio. Sí. ¿Bohemio qué significa? Terminaba el 9 diario, programaban porque el diario salía a la mañana. Claro, cerraba la noche. Cerraba la noche. En muchos casos, Josepín. Claro. O un bar, o un café. Bar. Un café, generalmente un bar con algo de vino, cerveza. Eran los periodistas que eran, los veíamos poco, en casa, los terrores de las esposas. Dejaban foto en la casa. Porque eran bravos en todo sentido. Así como eran muy dedicados al periodismo, a full, porque no sabían otra cosa que hacer periodismo. No, y aparte ellos, lo podemos decir con orgullo también, amén de las plumas que tenían, formaron a otras generaciones. ¿Qué te parece? Hay muchos que aprendieron tanto de tu padre como del mío, lo reitero con orgullo, y la verdad que todavía a ambos se lo recuerdan y muchísimo. Así es. Seguiste el camino, yo de automovilismo no sé nada, no sé cambiar una rueda. Pero vos seguiste el camino de tu hijo. Y yo siempre le digo, vos sos el hijo del negro, sí, siempre digo, el original era él, yo no soy periodista, yo me río, el periodista era él. Vos sos un gran periodista también, tu hijo era un grande del periodismo, pero ¿por qué seguiste el camino de tu hijo el boxeo? Fueron, digamos, herencia de genes. Desde muy chiquito en mi casa vos veías peleas, ¿sí? Hablando de boxeo. Mi padre fue el primer árbitro acá en la ciudad de Santa Fe con licencia nacional. Tuvo que ir a rendir a Buenos Aires. Quien le tomó el examen fue don José Oriani, que fue presidente de la Federación Argentina de Box en 2 mandatos. Lo dio vuelta como un guante en el examen, lo aprobó y llegó acá con su licencia nacional, porque antes, en muchos casos, las primigenias asociaciones provinciales iban extendiendo alguna licencia o alguno, anda probando a ver cómo dirigís, a ver cómo fallás una pelea como juez, pero él tiene la licencia nacional. Me enseñó muchísimo, dio charlas por distintos lugares, viajó por la provincia, y siendo periodista de boxeo, compartiendo redacción con tu padre, en 1959 conoce a un amateur muy flaquito, morocho y con mucho hambre. A ver. De gloria y hambre del otro también. Se llamaba Carlos Monzón. Mira, en el 59. 59. Carlos era amateur, tenía 17 años. Era de ¿En qué gimnasio estaba? Él primero empieza con el gimnasio de Minela, después va otro más y después a principios del 60 se presenta ante Amílcar Oreste Brusa. El maestro tenía su gimnasio donde hoy está la sede Unión, pero en el subsuelo. Imagínate lo que era el gimnasio en esa época. Y Carlos le manifiesta al maestro, mire, como hablaba él, mire que a mí en un festival me dijeron una cosa y me dieron otra. Hubo un problema de dinero. Entonces el maestro, siempre sabio como lo fue, averigua si era cierto lo que le había dicho. Y era cierto. Había una diferencia entre lo que se llama viático, el boxeador amateur.
Entonces, cuando Carlos se presenta de vuelta, lo agarra el maestro y le dice, te corta el pelo, no fumas más, con aquel no te juntas más. Y así fue. Y le hizo caso. Por eso llegaron donde llegaron. Claro. Entonces, desde ahí... Pero qué cabeza de Carlos, ¿no? De Carlos Monzón. Porque no sucede mucho esto. Lamentablemente perdemos muchos deportistas porque tienen otra cabeza. Siguen las mujeres, las adicciones, la noche. Pero no tiene alguien que le diga, che, eso está mal. También. Y si alguno se lo dice, hay veces que no le hacen caso. No. Pero desde 1960 hasta que Monzón se retira con el mundo a sus pies en 1977, estuvieron juntos 17 años con los rings de la ciudad, de la provincia, de la Argentina y del mundo. Y mira dónde llegaron. Salón de la fama los dos. Sí, porque Carlos le hacía caso. Era una de las pocas personas que escuchaba. El otro era mi padre. Pero no, Carlos, ¿cómo haces? Bueno, pero no, ¿cómo vas a hacer eso? Y lo escuchaba. ¿En qué ámbito se encontraba, y contame, tu hijo Julio con Carlos? ¿En qué ámbito era? ¿En los gimnasios? En los gimnasios, en un cumpleaños en San Justo. En San Justo. Un casamiento. Lo que más, una de las anécdotas más recordadas, quizás algunos televidentes no lo sepan, pero antes los colectivos acá primero tenían una letra. Claro. Después tenían un color. Sí. La línea 6 ya desaparecía, era color naranja. Cuando Carlos pelea por el título argentino. ¿Para Roma hacía? Sí. Sargento Cabral llegaba. Sí. El 3 de septiembre de 1966, con 40 peleas profesionales, Carlos pelea con Jorge José Fernández, el torí de Pompeya en el Luna Park, yendo de punto total por el título argentino. ¿Campeón argentino? Claro, y sudamericano también. Había peleado con Emil Griffith por el título del mundo, quería pelear con Benvenuti por el título del mundo. Carlos no tuvo mejoría que ganarle y arruinó negocios del Luna Park, de lectura y de demás. Pero fueron a ese viaje en un colectivo de la línea 6, viajando de noche, fueron 13 personas. Familiares de Carlos, un empleado civil que trabajaba en el Liceo Militar General Belgrano, el chofer, un hermano de Carlos. Pasaron un frío, Carlitos. Bueno, pero el negro Carlos siempre lo llamaba el colectivo de los 13, porque eran 13 en total. Fíjate dónde lo acompañó, por dónde anduvieron, tantos lugares. Es más, como amateur, mi padre como árbitro dirigió algunas peleas de Carlos en el pabellón de industrias. ¿En alguno le hizo alguna gauchada? No. Y ahora te cuento. Ganó bien toda. El pabellón de industrias que está enfrente de Unión, que ahora hay un supermercado, un depósito, un mayorista. Bueno, ahí se hacían combates los miércoles, viernes y sábado en Santa Fe. Mirá lo que era el boxeo. Como había veladas televisadas los miércoles y sábados en el Luna Park. Y después como profesional también arbitró peleas de él. Carlos hizo 100 peleas en total como profesional. La segunda de todas, él debuta en Rafaela. La segunda la hace en Vila, pasando Rafaela, con Albino Verón. Primer round, derecha a fondo de Carlos. El ring estaba armado sobre tachos de 200 litros, medio endeble. Pegan el esquinero y el ring se empieza a desarmar y se desarmó. Mirá vos. ¿Qué hace Julio Juan Cantero? ¿Cuál fue el fallo oficial? Él como árbitro, sin decisión. Sin decisión. Que incluso un día el propio Carlos le dice, che, me la pudiste haber dado ganada, pero aplicaste el reglamento. Así se mantuvieron hasta el último de sus días. Cuando lo de precisamente esa pelea en el Luna Park fue algo glorioso porque rompió con todos los parámetros, porque iba de punto realmente. Y al año siguiente, en el 67, le vuelve a ganar a Fernández y el sudamericano. O sea que le ganó ambas coronas. Ambas coronas. Y cuando deciden, dice, viene la pelea con Benvenuti. Sí. Tenemos la pelea, ¿qué hacemos? Vamos, competimos, nos ganan, porque Benvenuti no era un paquete, un ilustre del boxeo campeón mundial. Olímpico, campeón en 2 divisiones, Europa y el mundo a sus pies. Muy buen boxeador. ¿Cómo se tomó esa decisión de ir? La toman entre el maestro y Carlos, con Lecture, que Lecture, una vez que ya Fernández, claro, obviamente va opacando su carrera. No era tonto, era empresario. No. Lecture le trae rivales extranjeros para ir fogueándolo a Carlos. Incluso uno de esos rivales extranjeros, en el 65, si mal no,
mal no recuerdo, vino Benny Brisco, Ah, bien, mirá vos. porque pelearon 2 veces. La segunda fue la del piñazo histórico con Carlos ya campeón del Sí, mundo, sí. que empataron. Empatado. Empataron. O sea, creo que la resistencia granítica que tenía Benny Brisco impresionó a los jueces para decir, no, no ganó, pero Carlos terminó con las manos así de tanto que le pegó. Era durísimo. Brisco, duro, valiente. Bueno, vamos. Se reunió Lecture con Amadeo Sabatini, que era el promotor barra representante de Benvenuti, y lo hicieron, listo, lo vamos a hacer. El maestro Lecture le da como una especie de sueldo a Carlos para que largue todos los trabajos o changas que tenía ¿Qué hacía? y ¿Qué se changa? enfoque. Trabajaba en un frigorífico, repartía leche, de todo un poco. Carlos de chiquito, con 9, 10 años, iba al cementerio municipal a picar piedras con el padre para hacer una changa. Mirá vos. Tiene De tercer- chiquito vivían acá en Santa Fe. Claro, él nació en San Javier, pero con 9 años se vienen a vivir a Barrio Barranquitas. Y don Roque, el padre, vivía de changas. Y había muchas bocas para alimentar. ¿Cuántos hermanos había? En total fueron Carlos. 13. En total 13. Carlos era el octavo, el sexto varón y el cuarto nacido en San Javier. Bueno, se prepararon a conciencia, imagínate cómo era el maestro entrenando, Carlos a rajatabla también, viajan. Muy pocas personas pensaban en la victoria. Lo digo con modestia, mi padre una de ellas. No pudo viajar a esa pelea. Carlos va y da un batacazo, uno de los mejores knockouts de la historia del boxeo argentino, lejos. Por el marco. Lo fulminó. Como uno ve la pelea, ese knockout, de la forma que Carlos fue para adelante. En la jerga del boxeo, Carlitos, hay una frase que dice que si vos caes de cara al piso, no te levantás. ¿Y cómo cayó Nino? ¿Sí? Se levantó borracho porque hubo un cortocircuito acá, que incluso uno de sus segundos se mete tratando de parar y el Sí. árbitro alemán, Rudolf Drust, la paró y Carlos fue campeón del mundo. Y al año siguiente, 6 meses después, en Monte Carlo, la primera pelea que Monzón, la primera defensa, y es la primera por un título del mundo que se disputó en el Principado. La protagonizó Carlos Monzón con Menotti, que lo aplastó en 3 rounds. Fue knockout técnico, voló Siempre la muy toalla. recordado Carlos en toda Europa, pero en el Principado ha hecho desastre también. Carlos en París peleó 4 veces, en Monte Carlo peleó 4 veces. Carlos tenía tercer grado incompleto, Carlitos. No es para justificar sus conductas. No, Tenía un carácter difícil, insisto, a poca gente le escuchaba y le hacía caso y evitaba inconvenientes, ya sea profesionales en su carrera o personales, gracias que lo escuchaba. Pero después, con tercer grado incompleto, en el 71, la primera de las 14 defensas, mi padre viaja para cubrir la pelea y fue testigo que viene, como en las películas, alguien de smoking impecable, de parte de Su Alteza Real, el Príncipe Raniero, s'il vous plaît, Monsieur Monzón, honreme con su presencia en mi palacio. Eso fue Monzón, Carlos. Sí, sí. No tengo duda que fue. De tercer grado incompleto con el Príncipe Raniero de Mónaco, que hay gente que paga lo que no tiene para estar con él. Bueno, a él lo invitaban. En el Lido de París, el nightclub o el cabaret más famoso del planeta, Carlos tenía su mesa reservada siempre. Y eso fue Monzón. Carlos retirado en el 77, los Sastres Unidos de París lo declaran El físico y la estampa que tenía. alto, para la categoría altísimo, brazos Mi señora- largos. Mi señora no quiso ver la serie porque decía, no, Yo la vi. Carlos no era tan Yo no la era vi, feo, pero nada que ver de Como lo lo que hicieron, aparece. Carlos es otro físico, otra estampa. Los Sastres Unidos lo declaran el hombre más elegante del mundo. Le dan un bastón como si fuera un presidente y le regalaron 16 pares de trajes. Le dijeron, Monzón, queremos que usted no se vista más. Le damos 4 trajes por estación. Eso era Monzón. Y vos que mencionaste la serie. En la serie hay mucha gente desinformada que habrá creído que Monzón fue la bestia que te quieren hacer creer que fue. Sí, sí. Hay errores muy graves que no se ajustan a la verdad. Pero bueno, te pongo un ejemplo muy simple. Hay una escena donde está Nicolino Loche, Carlos y el maestro Brusa en un cabaret. ¿Vos te lo imaginás? El maestro Loche. Nicolino Loche, Carlos y el maestro. ¿Vos te lo imaginás al maestro Brusa en un cabaret? No, imposible.
Imposible. Y que después cuando van al baño medio que casi se pelean Nicolino y Carlos, que eran muy, muy amigos. Sí. No. Encima eligen un actor que lo representa al maestro Brusa que era más petizo que Carlos. Sí, no. Cuando el maestro era más alto que Era más Monzón. alto, sí. Bueno, hay una serie de inexactitudes. Vos lo nombraste a Nicolino. Yo lloré cuando perdió Nicolino. Y bueno. ¿Quién fue el mejor boxeador argentino para vos? Carlos Lejos, Carlos. como profesional. No, Profesional. de profesional. Si juntamos carrera amateur y carrera profesional, Pascualito Pérez le saca 2 vueltas a todo, porque Pascualito fue campeón olímpico y después campeón del mundo, que es el único caso, un boxeador argentino que logró eso. Nadie más pudo hacerlo. Sí, también. Fue un grande en serio. Pero Nicolino. Nicolino es una persona que se daba el lujo de estar contra las cuerdas y guiñarle un ojo a una mujer que estaba en el ringside, o hablar con un juez que estaba ahí. El maestro Julio Ernesto Vila, uno de mis maestros del boxeo, siempre decía que había jueces hinchas de Nicolino, era imposible fallar. Pero lo que hacía Nicolino es único. Entonces, si vos decís que a Nicolino lo hizo don Paco Bermúdez, excelentísimo técnico también. Escuela, creador de escuela de boxeo. Maestros que no hay más, un Bermúdez, un Zacarías, un Brusa, ya no hay desafortunadamente. No. Si decimos que a Nicolino lo hizo el maestro Paco, somos injustos con la mamá de Nicolino. Claro. Pero lo traes de la cuna eso, Carlitos. Lo traes de la cuna, lo perfeccionás, y si alguien no vio lo que era Nicolino Aloche peleando, que se fijen cuando él gana el título del mundo en 1961 ante Paul Fougy en Tokio. Fue el toro y el torero. Hay un momento en un round que... Le destruyó la cara. Y eso que decían que Nicolino pegaba poco, tenía los 2 ojos cerrados y demás, embiste como un toro. Nicolino se corre, pasa de largo y le pega la cuerda, y quedó colgado, y Nicolino le mira diciendo, mira cómo te dejé. No, es único. Hay mucha gente que ese estilo no le gustaba, hay otros que quieren más la guerra, el knockout, pero Nicolino, hasta un tango le hicieron, el de Chico Novarro, y hoy Minga de Giral, yo pelea a la noche en el Luna Park. Así es. Colas y quedaba gente afuera para verlo. O sea, creo que Nicolino... Lamentablemente no tuvo una Milka Brusa para su vida personal. Lo tuvo a don Paco, que lo hizo renegar. También un caballero. Señor, lo hizo renegar de lo lindo con el tema de... Hay veces que al gimnasio no iba, su apego al cigarrillo. Nicolino en sus últimos años, estando internado por problemas respiratorios o cardíacos, quería escaparse de terapia para ir a fumar. Los médicos lo querían matar. 2 santavecinos campeones del mundo. ¿El zurdo Vázquez? Sí, campeonazo. Campeonazo. Tremendo campeón. Campeonazo. Y el chino. Campeonazo. 2 mazazos en sus puños, 2 personas que tenían más masas. El deporte santafesino tiene 7 Olimpias de Oro, que es la máxima distinción que puede lograr un deportista en nuestro país. Sí. El primero fue Carlos en el 72, el segundo fue el zurdo en el 94. En el 94 el zurdo hace 6 defensas de su corona, 4 de ellas en el exterior, y las ganó todas. Viste que hoy en día muchos campeones pelean en el dormitorio de su casa, los jueces recostados ahí, todo a su favor. Igual que Monzón, ¿dónde hay que pelear? Vamos. De las 14 defensas, Carlos hizo 11 en el extranjero. El zurdo peleaba donde sea. Fue un campeonazo, pero campeonazo. Pierde el título, después lo recupera, bueno. Pero en sí, un campeonazo. Y de acá de la ciudad. Nació en Barrio Santa Rosa, Lima. Así es. El chino de San Justo, de Margarita. Margarita. El chino gana el Olimpia de Oro en 2013, cuando la viaba que le pega a Adrian Bronner en San Antonio, en Texas. Que tan bocón que fue Bronner, que era el pollito de Floyd Mayweather. Así es. Lo tiró 2 veces, como se dice en la jerga del boxeo, lo rompió todo. Que incluso después, como en su momento Benvenuti lo reconocía a Monzón, como en su momento el propio Bronner a Maidana, me ganaste bien. Nino fue muy cercano amigo y admirador de Carlos. Muchos boxeadores que perdieron con Carlos terminaron siendo amigos. Y fíjate que cuando hacen el homenaje a Carlos al año de su muerte, que inauguran el monumento donde él pierde la vida y frente al Quincho de Chiquito en la Costanera, vino Mantequilla Nápoles, vino Emil Griffith, otro campeonazo, vino Rodrigo Valdés.
Vino Nino a recordar al amigo, que ya no estaba, que había fallecido el año anterior. Vino don José Soleimán, que es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que para quien no sabe, el Consejo Mundial de Boxeo sería la FIFA del boxeo, una de las entidades más importantes del mundo. Vino él, y fíjate vos lo que son las vueltas de la vida. Esa inauguración, políticos, funcionarios y demás. El intendente entonces, en 1996, que aplaudió la inauguración, colaboró mucho en el trabajo para la obra, el quincho les daba de comer a quienes trabajaban con el maestro Mario Rendón Lozano, un artista mexicano que vino a ver y a controlar la construcción del monumento, era el doctor Horacio Rosati, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en ese momento era intendente aquí de la ciudad, cuando se inauguró ese monumento. Mirá vos. ¿Cuál fue la pelea a nivel internacional que vos decís, no puede ser lo que estoy viendo? Esto es una masacre entre dos deportistas, porque son atletas los boxeadores. Algunos tratan de tildarlo como que no es un deporte. Yo sí, total, es un deporte. Lo es. Pero son está reglamentado, atletas, por supuesto, no hay reconocimiento olímpico. ¿Cuál fue la que vos te sentaste en una pantalla televisiva? Realmente son los sábados a la noche. Y dijiste, no voy a ver nunca más algo así. Hay varias. Hay muchas. Pero yo tengo dos. Una peso pesado y una liviana. La de peso pesado puede ser una guerra que lo que se pegaron y solo Dios y sus almas saben cómo hicieron para aguantar lo que aguantaron. Fue la pelea de Frazier y Ali en el 75 en Manila, que en el 14º y último round, cuando ya la campana llama para el 15º y último, porque antes peleaban a 15. A 15. Ninguno de los dos querían salir, estaban destruidos. ¿Y quién le dijo a Clay, parate porque no sale? Angelo Dani, su técnico. Un monstruo también, un monstruo. Ali le pide que le cortara los guantes, no aguantaba más. Y le dice, no, pido que te pares. Parate. En el otro rincón, Eddie Fuchs, que era el técnico de Frazier, le dice a Frazier, nadie volvió a lo que hiciste vos esta noche acá. No, Frazier toda la vida peleó con cataratas en un ojo. Si tenía cerrado el otro, prácticamente no veía. No sabía eso de las cataratas. Los atributos masculinos que tenía Joe Frazier. Era un tanque de guerra con guantes. Más Ali. Eran dos trenes expresos chocados. La técnica. Pero iba al palo por palo. Sí, ¿Terminaron los dos internados, Carlitos? Esa es una. ¿Y la otra? Esa fue la tercera vez que pelearon. Sí. Fue grandiosa. Esa pelea, le digo a mis chicos, vean esta pelea, por favor. Vos fijate el primer round de la pelea de Jack Dempsey con don Luis Ángel Firpo, que cayó 7 veces, lo noquea en el segundo. Fue la primera vez que un argentino peleó por un título del mundo, en 1923, que don Luis Ángel Firpo el año pasado ingresó al Hall de la Fama. Es el 7º argentino que ingresó, merecidamente. Es el padre de la patria boxística argentina. Por supuesto. Licencia profesional número 1. Y la de Hagler con Tommy Hearns, lo que se pegaron esos 3 rounds. Las peleas de Arturo Gatti con Mickey Ward, las peleas de Arturo Gatti con el Diablo Manfredi, las peleas de Israel Bajes con... Eran una trilogía entre mexicanos que fue, pero hasta sangrienta por cortes y demás. El mexicano es valiente a más no poder. Esa generación 90 puede ser, vos decime bien la fecha. La pelea de Galíndez con Richie Cates. También. Galíndez estuvo cortado 12 rounds, Carlitos. La de locomotora. Hasta con John David Jackson. Pero Galíndez casi se le veía hasta el hueso. Y encima ganó. ¿Viste? Cuando algunos dicen vamos a dejar todo y pierden 4-0. Sí, Eso es dejar todo. Yo te digo, esta generación que nos tocó verla, Ray Sugar, Tommy Hearns, Marvin Hagler, Mano de Piedra Durán, Pipino. Sí. Que Hearns lo noquea a Pipino y se consagra campeón welter. Claro. Tommy Hearns, monstruo. Pegando era 3 mulas. Era medio frágil de acá, pero que no te pegue. Pero yo veía cómo se enfrentaba, porque Ray Sugar Leona yo lo pongo casi al nivel de Cassius Clay. Sí. Si tengo que ser sincero... Angelo Dandi fue técnico de los dos y decía que era un Ali chiquito.
Una vez chiquito. Bueno, si vos me decís, elegí uno, yo tengo que decir Ali, porque, bueno, era pesado también, era mucho más difícil para un pesado hacer lo que hacía Ali. Pero Leonard era mío. No, técnicamente era como exquisito. si fuera Maradona. Fue campeón olímpico también, igual que Leonard Ali. es mi ídolo máximo. Y yo veía cuando Leonard se enfrentaba con Tommy Heer, con Hagler, Con Durán. o sea, Durán le gana. Claro, pero con estos dos que eran palazo y palazo, no se movían del medio del round y se daban. Dame que te doy. Dame. No retrocedía ninguno. Y yo decía, esto es. Y después la técnica que tenían, todo. Pero no había ningún paquete. Carlitos, hay otra cosa. En esa época peleaban todos contra todos. Ahora no, yo con vos no peleo, no porque la promotora. No podría haber llevado el agua Canelo con todos estos boxeadores. Canelo no es mal boxeador, no es malo. Tampoco, en mi humilde opinión, tampoco es Maradona con guantes. 7 puntos. Es bueno. Lo que pasa que no volteaba a nadie tampoco. Retirado Floyd Mayweather, el que factura a lo pavote y le hace ganar millones de dólares a todo el mundo, hoteles, casinos, casas de apuestas, televisión, lo que se te ocurra, es el Canelo. Y entonces, mientras él siga ganando, el negocio va a estar. No digo que lo llevan los jueces, no, pero hay algunos fallos. La primera pelea con Golovkin, hay una jueza que le dio 8 puntos de ventaja al Canelo. Es imposible. Digo, señora, ¿qué pelea vio? Por favor, cuando otro juez a lo mejor le da 4 puntos al rival, entonces vieron 12 rounds distintos. Sí. No hablo de venalidad, no, pero tan mal aprecias un combate. Factura, y eso para las televisoras hoy en día. Por eso el Chino Maidana en Estados Unidos siempre lo tuvieron así, porque el chino siempre ofreció corazón, garra, entrega y knockout. ¿Qué boxeador santafesino te desilusionó? A ver, no hablo del campeón mundial que hoy está preso. Te estoy hablando desde lo deportivo. Que vos dijiste, le da para ser campeón mundial o para estar ahí y no llegó. Y hay algunos que, no digo que hayan sido campeones del mundo, pero quizás a veces o poco apego al gimnasio, por indisciplina, problemas particulares que suele haber. Hay algunos que a pesar de los problemas particulares llegan a campeones del mundo. Problemas particulares hablo, adicciones, problemas familiares, divorcios, problemas de plata, lo que se te ocurra. Hay boxeadores que en un divorcio perdieron lo que ganaron en 20 peleas. Sí, ¿viste? Pero decime, deportivamente, el que no llegó, que vos decís, tendría que haber llegado. Marcos Silvano Díaz. Bueno, no lo conocí. Marquitos ¿Qué Díaz. Categoría? Era mediano, técnicamente exquisito. Por una cosa, por la otra, lo quiero muchísimo, lo respeto más todavía como persona, pero Marquitos podría haber llegado muchísimo más lejos. Hay algunos proyectos de púgiles santafesinos. Igual, la provincia de Santa Fe en su historia boxística es riquísima. Por supuesto. No solamente la ciudad, estoy hablando de Rosario también, o grandes urbes de la provincia. A nivel nacional, Santa Fe es una provincia boxísticamente muy pesada. Santa Fe consagró 11 campeones del mundo a la fecha, 7 varones y 4 mujeres. O sea, lo tenés a Monzón, lo tenés a Cuello, que era del Hortondo. Miguel Ángel Cuello. Segundo campeón mundial de Santa Fe, segundo campeón mundial del maestro Brusa. Látigo Colli, de Figuera. Tito Giovannini, de Rafaela. El zurdo, de la ciudad. El Tata Valdomir, de la ciudad. El Chino, de Margarita. Ahí tenés los 7 varones. Después de la mujer la tenés a la... esta chica que es rosarina, Victoria Noelia Bustos, la Leona, es rosarina. Hay un caso único en la historia del boxeo argentino que 2 hermanas son campeonas del mundo, las hermanas Bermúdez, Daniela Romina, la Bonita, y Evelyn Bermúdez, las 2 de Villa Gobernador Galvez, ambas campeonas del mundo. Y la cuarta mujer es Edith Soledad Matisse, la hermana de Walter Matisse, pero que nació en Rafaela. No sabía. Ahí tenés los 11 campeones del mundo de la provincia de Santa Fe a la fecha. Bueno, locomotora prácticamente de Santa Fe. Pero locomotora es jujeña. Ya sé, por eso. Vivió en Córdoba, después cuando comienza a entrenar las órdenes del maestro Brusa, se viene y se radica acá, donde ya se quedó.
que es la 15ª y última campeona del mundo que consagra al maestro, consagró 15. 14 varones, una mujer, de esos 14 varones, 6 argentinos, 3 santafesinos. Algo hizo el maestro Amílcar, ¿no? Un grande sin duda con Ángelo Dunde. Creo que un sabio del boxeo y de la vida, Carlitos. ¿Por qué sí, por supuesto. ¿Por qué Santa Fe le cuesta tanto a Santa Fe crear, y ya terminamos, pero se me hace tan lindo esta charla? ¿Por qué a Santa Fe le cuesta tanto generar boxeadores? Y hay costos que asumir por el promotor. Vos organizás un festival, tenés que pagar a los boxeadores, tenés que pagar la policía, tenés que pagar el salón, tenés que pagar la ambulancia que tiene que estar en la puerta obligatoriamente por reglamento, a las autoridades, y a lo mejor no te va bien con la venta de entrada y después vos tenés que asumir esos costos. El boxeador amateur... ¿Hay boxeadores? Hay. ¿Te costó? Hay. Lo que pasa que hay tantos problemas, tantas tentaciones para la juventud hoy en día, Carlitos. Ojo, una tentación que el chico esté una hora así, ¿eh? Sí. Mis hijos me hablan de un tal Krebs. ¿Puede ser? Ese chico ya es profesional y es toda una promesa. Alan Krebs. Días atrás ganó ¿Ya es profesional? Y es campeón mundial juvenil. Entrena en el gimnasio Club Atlético Colón, que el gimnasio de Colón está debajo de la tribuna que da el Fonavi. Por supuesto. Ahí entrenó el padre, César David Kren, que fue campeón argentino crucero. Lo tengo que traer porque mi hijo me dice, tenés que llevarlo al programa. Terminó con un ligero corte acá. Pero vos decís que puede ser. Sí. Yo se lo dije a Carlitos Lemos, el hijo de José, que falleció, otro maestro, grande, que también había sido pupilo del maestro Bruce y guanteaba con Carlos cuando los dos eran boxeadores. Sí. El centenario. Si no se sube el caballo, no le encandilan las luces y hace caso, va a llegar lejos. Tiene piña. Sí. Técnicamente es bueno, aguanta, o sea, como llaman los mexicanos, tiene encaje, o sea que a lo mejor, y no lo moves, tiene que crecer, obviamente, porque es nuevo, pero el futuro, si se cuida y va derechito. ¿Qué categoría? Welter Junior, lo que hoy se llama superligero, que antes le decían Welter Junior o medio mediano liviano o medio mediano junior. Esos nombres ya no se utilizan más. Según el reglamento argentino de boxeo, superligero. 63 kilos, 503 gramos, 140 libras. La categoría en la que fue campeón Látigo Koji, el chino Maidana en su primer reinado, donde fue Bisaco, otro extraordinario boxeador que por su inconducta terminó como terminó, con problemas de adicciones, que en paz descanse Ubi, pero técnicamente era exquisito. Hijo de Ubaldo Sacco, que fue un extraordinario campeón argentino, que tuvo guerras con el cacique Selpa. Gente de Mar del Plata. Claro, aunque Ubi había nacido en Capital, después se radicaron en Mar del Plata. Tenés casos así, si la pucha, ¿dónde pudo haber llegado? Y en todos lados, Carlitos. En todos los deportes. En todos los deportes, sobre todo en el boxeo se nota. Sí. Y esta es la última. El boxeo es una gran obra social que muchas veces algunos funcionarios o políticos no saben ver. Vos tenés un chico analfabeto, lo sacás de la villa, lo llevás a un gimnasio. El chico aprende hábitos, aprende disciplina, aprende costumbres, buenas normas. Termina de entrenar, se va a bañar y quizás es el único baño que se pega en el día. O toma o come algo en el gimnasio como en un merendero, capaz que es lo único que come en el día porque después hace changa o sobrevive como puede. Y vos, por más que, decía el maestro Brusa, por más que no llegue a campeón del mundo, vos estás formando un hombre de bien. Sí. Creo que debería haber más gimnasios, más promoción, que incluso el boxeo amateur es fundamental, Carlitos, es como el fútbol. Si vos no tenés inferiores, ¿quién te llega a primera? Si no tenés amateur, después ¿quién te hace profesional? Pero bueno, creo que hay que incidir y trabajar mucho en eso, porque es un deporte, creo que el único, que no lo practican médicos, ingenieros, astronautas, arquitectos, es el único trabajador al que le pegan cuando está trabajando y que permite que alguien que a la hora de venir al mundo le tocó el último lugar en la cola de ser alguien o la cola de tener una oportunidad, es el único modo de llegar. Estamos de acuerdo. Julito, ha sido un gusto para mí. A tus órdenes. Muchas gracias. A tus órdenes. Julio Cantero, periodista especializado en boxeo. Y también otro día vamos a hablar
de la hora de vuelo. ¿Cómo? Que nos cuente estas cosas que se te presentaron en la vida también. Nosotros nos reencontramos mañana, nos pasamos un poquito, sí, disculpa a la gente, pero esta es una nota, un programa que usted vio, pasamos por todos lados, todas las voces, tratamos de hacer eso en este programa. Esto es F5, mañana tenemos otra propuesta, sí, otra propuesta con mayores temas, con muchas primicias, adelantos. Nos reencontramos mañana a las 12 horas. Gracias, chau.